Hola, ¿qué tal amigos de Ingeniería Geotécnica? Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Geotecnia sin Límites. El día de hoy nos acompaña un ingeniero que es muy conocido en el medio por todos ustedes, el ingeniero Walter Paniagua. El ingeniero es profesor en la especialidad en Geotecnia de la UNAM. También ha tenido una actividad muy importante en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, de la cual ha sido presidente también. Y en la práctica profesional, pues tiene una empresa donde también ha tenido un recorrido muy amplio. También ha participado en diversas sociedades técnicas y es un gusto para nosotros que nos acompañe en esta plática para conocer un poquito más detrás de la personalidad que hay del ingeniero Paniagua. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias por darse el tiempo de participar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, pues vamos a comenzar platicando un poquito sobre su trayectoria, ingeniero, sobre qué lo motivó en primer lugar a inclinarse por la carrera de ingeniería civil y en segundo lugar, cómo se fue inclinando usted hacia el área de la geotecnia. Claro, es una cosa muy curiosa. Cuando yo estaba terminando la preparatoria, mi interés era básicamente estudiar física, física pura, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues mi papá, que es ingeniero civil con especialidad, bueno, tiene una maestría en mecánica de suelos también, de la UNAM, pues estaba infartado. Él en aquel entonces estaba saliendo de trabajar de una empresa muy grande, del grupo ICA, y estaba formando una empresa de cimentaciones. Entonces estaba pues un poquito preocupado por mi futuro como físico. Y me invitó a desayunar con un amigo de él, que fue su compañero en ICA. Me dice, te voy a presentar al ingeniero Juan Jacobo Schmitter, que es una persona que pues, conoce un poquito de la universidad y da clases en varios lugares. Entonces fuimos a desayunar con el ingeniero Schmitter y me empezó pues de forma muy amable, porque el ingeniero es una persona muy educada y muy caballeroso, me fue llevando y me fue orientando de qué esperaba yo dedicarme durante mi vida profesional si iba a estudiar física. Y bueno, pues evidentemente llegamos a la conclusión de que había muy poca actividad profesional. Lo principal era dar clase. En aquel entonces, estamos hablando de 1980, estaba pues muy en pañales en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en Salazar, que está rumbo a Toluca. Y pues realmente no hay mucho trabajo para los físicos en México. Entonces, pues decidí empezar a estudiar ingeniería civil. Y me inscribí en la Universidad Iberoamericana, que en aquel entonces estaba en Río Churubusco, cerca del Metro Tasqueña. La universidad se había caído con el sismo del 79, unos meses antes, entonces era un poco complicado hacer los trámites administrativos. Recuerden, por favor, que no había internet ni correos electrónicos, nada de eso en esa época. Entonces ingreso a la Universidad Iberoamericana y pues empecé a cursar las materias clásicas. Por ahí del tercer semestre, mi papá me invitó a trabajar con él en cosas sencillas. Primero como topógrafo, porque ya había cursado topografía. Entonces me hice cargo de la topografía de algunas obras de cimentaciones. Recuerdo así concretamente 3 edificios en la ENEP Aragón, hoy FES Aragón. El edificio, el módulo de extensión universitaria, el edificio de aulas A12 y la biblioteca o la ampliación de la biblioteca. Esos 3 edificios me tocó trazarlos y ser un poquito el auxiliar del residente. Después continué con ese mismo trabajo en el módulo de extensión universitaria, que es otro teatro, Pedro Lafez Zacatlán. Y para entonces ya había avanzado un poquito más en la carrera. Después continué trabajando pues como auxiliar o como residente en la compañía y cuando salí de las materias básicas empecé a tomar materias de mecánica de suelos, que bueno, ya tenía un interés particular por mi trabajo. Y las materias de mecánica de suelos 1 y 2 pues me las dieron profesores que no estaban muy involucrados en el medio. Entonces pues no estaba yo muy contento. Venía la materia de cimentaciones y mi papá en aquel entonces tenía una amistad cercana con el doctor Alberto Jaime, en aquel entonces maestro Alberto Jaime. Y pues en algún momento lo invité a que participara como profesor en esa materia en la Universidad Iberoamericana, en la Ibero, y aceptó. Dio la materia durante 2 o 3 semestres y yo quedé muy contento porque pues, es un extraordinario profesor. Tan contento quedé que le pedí que me dirigiera mi tesis de licenciatura, que es sobre análisis de pilotos en grupo. Es una tesis pues, relativamente sencilla, en la cual desarrollé un programa en BASIC,
o en Fortran, ya no me acuerdo, desarrolló un programa de cómputo para analizar con un método matricial que viene del libro de Bowles, que se debe a Riss y Matlock, los elementos mecánicos en un grupo de pilotes ante acciones con diferentes elementos mecánicos, fuerzas horizontales, verticales, inclinadas y momentos en cualquiera de los tres ejes. Se hace una matriz de rigideces, una matriz con las propiedades del suelo y se resuelven de esa manera los elementos mecánicos y los desplazamientos. Entonces, pues quedé muy animado. Seguí trabajando en el área y posteriormente en un trabajo en el puerto de Veracruz, estaba yo supervisando los sondeos para una línea de transmisión de agua. Empezó el trabajo con una presa que se llama El Tejar, que está en el municipio de Medellín, sobre el río que desemboca en el mar, en la población que se llama Boca del Río. El río se llama Tejar. Entonces, primero se hicieron los sondeos para la presa, después para una línea de conducción que iba hacia un tanque de almacenamiento en Boca del Río, que se llama El Morro, y otro tanque de almacenamiento en el puerto de Veracruz, que se llama El Perro. Y el tanque El Morro me encargaron a mí calcularlo, y lo hice fatal. En alguna junta, un supervisor que hoy en día es muy amigo mío, el hijo Carlos Casales, destrozó mis cálculos porque estaba súper mal hecho, la verdad yo no tenía mucha idea. Y ese día me prometí a mí mismo no volver a pasar una vergüenza de esas, y terminando el proyecto fue inscribirme a la maestría en la UNAM, la maestría en mecánica de suelos. El coordinador en ese momento era el ingeniero Juan José Handel, que probablemente ustedes no conozcan mucho. Él fue colaborador del doctor Obinet en algunos proyectos tiempo antes, y el doctor Obinet era el coordinador de todas las maestrías de ingeniería civil. En ese momento el director de la facultad era el doctor Daniel Reséndiz. Y bueno, me rechazaron sin más porque no había hecho mi tesis. Y dije, bueno, por aquí dice en el folleto que puedo ingresar si no te he titulado. Dice, sí, si eres alumno de la UNAM, pero no lo eres. Entonces, pues me puse en friega a hacer mi tesis, la saqué como en 3, 4 meses, más los trámites administrativos. Total, me recibí el siguiente semestre y me inscribí al año siguiente. Esto fue en 1987, en el semestre que inicia en otoño. Y bueno, estaba yo feliz y encantado. Seguí trabajando el primer semestre. Llevaba materias con el doctor Juárez Vadillo, la materia de geología, con Sergio Herrera, que también es muy buen amigo mío, matemáticas, ¿qué otro más llevaba? En fin, llevaba como 4 materias y me fue muy bien, llevaba yo muy buen promedio. Después empecé a tomar la materia de laboratorio, la daba en aquel entonces el ingeniero Víctor González Saldierna, que era discípulo cercano del profesor Leonardo Sebart, entonces era súper estricto. Y me di cuenta que no podía seguir trabajando por el tiempo que había que dedicarle pues, a hacer los experimentos en el laboratorio, ¿no? A veces había que estar ahí toda la tarde, cosas así. Entonces pedí permiso en mi chamba y dejé de trabajar. Dije que iba a dejar de trabajar un año y pues no pude hacerlo en un año, porque en un año terminé la maestría y pues ya encargado dije, pues voy a tomar las materias también de doctorado. El plan de doctorado en 1988 consistía en llevar determinado número de créditos con las materias y luego eso significaba el 60% del doctorado y luego hacer la tesis que era el 40%. Hoy el programa de doctorado es totalmente diferente. Hay que hacer una tesis, una investigación y si el tutor así lo determina, pues hay que tomar materias. Pues yo por las dudas tomé todas las materias que se impartían en el posgrado. Hay algunas nuevas que no estaban en aquel entonces como métodos numéricos, pero las tomé todas y no me arrepiento, estaba muy contento. Y para que no me sucediera lo de la licenciatura, empecé a hacer mi tesis prácticamente desde el primer semestre. Y le pedí nuevamente al doctor Alberto Jaime que me dirigiera la tesis y escogí un tema un poquito diferente. Después de llevar la clase con el doctor Juárez Vadillo, quedé pues muy motivado de su teoría de consolidación, que ustedes conocen, ya otras personas aquí en este foro han platicado al respecto, el profesor Agustín de Menegui o el doctor Rigoberto Rivera. Y después cuando llevé la clase con el doctor Sebart, pues más entusiasmado quedé porque es una teoría un poquito diferente, con principios diametralmente opuestos y que a un estudiante pues, le apasiona. Entonces me di la tarea de estudiar concretamente consolidación secundaria, para lo cual diseñé hoy se le conoce como una celda row, que es un consolidamiento con medición de presión de poro. También se pueden hacer con ese aparato
ensayos de velocidad de formación constante o ensayos con gradiente controlado, pero para eso se requiere pues una computadora, y en 1988 en la división de posgrado de la Facultad de Ingeniería no estábamos en condiciones de hacer eso. Eso lo hacíamos pues manual, ¿no? Moviendo las perillas y ajustándolas y así. Entonces hice algunos ensayos convencionales de consolidación, los comparé con los ensayos con medición de presión de poro, que tienen una trayectoria de drenaje pues del doble que de las otras, y los resultados pues fueron interesantes. Alcancé a hacer poquitos ensayos con velocidad de formación controlada, lo cual pues me presionaban ahí los sinodales a que hiciera más ensayos de esos, pero ya estaba yo queriendo terminar y ya no hice muchos. Entonces, pues acabé mis estudios de posgrado muy, muy contento y muy motivado. Lo que ya no alcancé a hacer fue la tesis de doctorado, pero bueno, me inscribí al programa hace año y medio y ahora lo estoy concluyendo. Sí, ¿no? Y qué bueno, digo, porque pues, al final ya es algo que se había iniciado. Y, ingeniero, comentaba ahorita de alguno de los profesores que tuvo durante su estancia en el posgrado, pues, digamos, ¿cuáles son aquellos que marcaron más su trayectoria? Los voy a mencionar en orden cronológico, no necesariamente de importancia. El primero que me impresionó mucho, por supuesto, fue el doctor Juárez Vadillo. El doctor tenía una agilidad de mente y una memoria espectaculares y podía razonar muy rápidamente. Compartíamos un gusto por los acertijos matemáticos. Entonces, es muy rápido, así que lo voy a compartir. Y a los que quieran conocer la respuesta, pues lo podemos hacer a través del chat de la entrevista. Son dos ingenieros geotécnicos, si ustedes quieren, que se ven después de muchos años, se van a tomar un café y le dice uno al otro, oye, ¿qué has hecho de tu vida? No, pues me casé y tengo 3 hijas. Ah, qué bueno. ¿De qué edad? Pues mira, el producto de las edades de mis hijas es 36. Ajá. Y la suma de sus edades es el número de la casa que está enfrente del café. Entonces el amigo se queda pensando y le dice, ya sí está bien, pero tú sabes que me hace falta un dato. Se queda pensando el otro ingeniero y le dice, tienes razón, la más grande tiene los ojos verdes. Ese acertijo nos lo puso el doctor Juárez Vadillo y yo le estaba adivinando todos, bueno, no, razonando todos los acertijos hasta que puso y me dio una pista, me dice el doctor Juárez Vadillo, mire, le confieso que no pude hacer esto mentalmente, tuve que utilizar lápiz y papel. Ese fue el tip que me pasó el doctor Juárez Vadillo y que les paso a ustedes. Utilicen lápiz y papel y la solución es una solución cerrada, no es producto de la imaginación o de la especulación. Y es el mejor acertijo matemático que he escuchado, me lo dio el doctor Juárez Vadillo. Después, otra persona que me impresionó mucho fue el profesor Jesús Alberro. Él nos dio mecánica del medio continuo y le teníamos no miedo, pánico, porque era muy estricto, era un hombre de pocas palabras, pero nos enseñó mucho. Fue la segunda influencia importante. Que algunos profesores, digo, que nos dan clase a nosotros, comentan que incluso a la materia le llamaban mecánica del miedo continuo, ¿no? Cuando la daba el profesor Alberro. Sí, en versiones anteriores a cuando yo lo tomé, la daban otros profesores, pero en particular me tocó el profesor Alberro y sí, era muy estricto. De verdad, sí, le teníamos muchísimo miedo. Casi que no había manera de preguntarle o cosas de ese tipo. Sí, era imponente su clase. Después me tocó tomar la clase de mecánica de suelos aplicada y usualmente la daba el ingeniero Guillermo Springal, pero tuvo un problema de salud, sufrió un infarto corazón y dejó de dar clase. Pero fue muy repentino al inicio del semestre y el coordinador, el ingeniero Handel, que mencioné, lo mejor que se le ocurrió fue invitar a 7 profesores para que nos dieran diferentes temas y entonces ahí tomé clase con el profesor Alfonso Rico, con el doctor Binet, que es la siguiente influencia importante en mi vida como profesor, porque después hice algunos proyectos de la vida profesional con él y aprendí muchísimo. El doctor Binet es una persona con muchísima experiencia práctica, aunque muchas veces nos da conferencias teóricas o sobre modelado numérico, sobre cosas de geoestadística, tiene una experiencia práctica muy grande. Es impresionante, aprendí muchas cosas. Una de las primeras cosas que me enseñó, por ejemplo, estamos visitando unos taludes que habían fallado y me dice, ¿qué ángulo de inclinación cree que tiene ese talud? Entonces yo dije, pues se me hace que como 45 grados. Me dice, está usted equivocado. Un talud de más de 30 grados no lo puede subir una persona caminando.
tiene ya que utilizar equipo de alpinismo. Yo ni siquiera lo había pensado, ¿no? Sí, Entonces, claro. detalles como ese, muchísimos, pues me los enseñó el doctor Obinet. Presiones máximas en el terreno basadas en la experiencia, en diferentes puntos de la ciudad. Como él pone mucho el ejemplo del World Trade Center, la presión que tiene la cimentación World Trade Center, o edificios en la zona de Lomas, etcétera. Y la siguiente influencia importante en mi vida de estudiante, por supuesto, el profesor Leonardo Sebert. Tomé 2 cursos con él. En el primer curso nos inscribimos 8 o 9 alumnos y finalizamos 2. Y en el siguiente curso nada más me inscribí yo. Y fue la primera vez que di un curso a una sola persona. Y bueno, lo cacareaba mucho, que me había dado clase particular, ¿no? Que ni pagándole el triple lo hubiera hecho. Ay, no es Pero para menos, ¿no? distinción conmigo, lo cual le estoy eternamente agradecido porque aprendí muchísimo con él. Él acostumbraba a dar la clase junto con un asistente. En esa época su asistente era la ingeniera Eloísa Rey. Entonces, la ingeniera Eloísa, aparte de calificar las tareas, anotaba las respuestas que uno estaba diciendo durante la clase, porque eso también lo calificaba. O sea, no podía uno responder así a lo que uno se le ocurriera. Tenía que responder en forma clara y precisa. Y eso lo calificaba. Entonces, al término del curso, el doctor Sebart me ofreció trabajo en su empresa, lo cual pues yo decliné amablemente porque tenía el compromiso de regresar a trabajar con mi papá, porque había dejado el trabajo, pues no votado, pero lo había interrumpido, ¿no? Entonces, con el doctor Sebart no hubo más relación más que la académica, y después una relación pues amistosa, no voy a decir que era mi amigo, ni mucho menos, por la diferencia de edad, pero sí conservamos una amistad muy cercana. Comíamos frecuentemente, yo iba a su oficina, la rutina era más o menos así. Me citaba en su oficina en Isabel la Católica alrededor de la 1 de la tarde, nos fumábamos un puro, como a las 3 íbamos a comer, normalmente nos emborrachábamos con tequila, y regresamos a su oficina y nos fumamos otro puro, y ya me iba como a las 6. Por supuesto, ya era una época en la que el doctor tenía una actividad profesional pues ya más tranquila, no tan intensa, de haber tenido 80 años cuando empezamos a hacer esto, y dejamos de hacerlo cuando dejó de ir a trabajar porque perdió la vista, como a los 92 o 93. Aún así lo seguí visitando en su casa, pues prácticamente hasta que falleció. Jugamos golf juntos varias veces también, entonces la pasábamos muy bien, aunque me seguía regañando al respecto. Un par de anécdotas. Una, en alguna ocasión, pues yo estaba empezando, abrí una empresa de diseño geotécnico terminando la maestría en 1990, y pues no tenía chamba porque nadie me conocía. Entonces le digo, doctor, pues de sus clientes que usted ya no quiera, pues recomiéndeme con alguno, ¿no? Pásenme alguna chamba, algo. Y me dijo, de ninguna manera. Cuando yo empecé en esto, la gente ni siquiera quería hacer estudios de mecánica de suelos. Imagínense, ni siquiera querían hacer estudios, y yo tenía que convencerlos de hacer el estudio y luego que permitieran hacer el cálculo. Así es que no, hágase su propio nombre y ábrase su propio camino solito. Segunda anécdota, como en 1992 o 93, no recuerdo bien, me encargaron diseñar las instalaciones del hoy Instituto Nacional Electoral, el INE, que están en Viaducto Tlalpan, esquina con Periférico. Y la preocupación principal es el auditorio, porque pues no tiene columnas, porque es un área abierta, pues para que esté ahí las butacas, etcétera, y es un edificio de 3 niveles. Entonces lo resolví con una cimentación compensada, y era la primera cimentación compensada que yo diseñaba, y era, digamos, el orgullo contárselo al doctor Sebert. Entonces hubo un sismo, yo fui a ver el edificio, a ver si no había tenido alguna inclinación, si se veían grietas en el perímetro, algo, algún vidrio roto, puertas que no verían o cerraran, cosas de ese tipo. Fui a hacer entonces una revisión del edificio, y a la semana siguiente fui a comer con él y se lo presumí. Y dije, oiga, pues es que acabo de diseñar este edificio y lo fui a revisar después del sismo. Y me dijo, es usted un inútil. No me dijo inútil, me dijo con P. Me dijo, es usted un inútil. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque si así va a ser con todo lo que diseñe, pues nunca va a dormir tranquilo. Haga bien las cosas y se olvida. Muy Sí, duro. igual. Pero Sí, igual. importantes, ¿no? Porque efectivamente he participado en la construcción geotécnica de casi 600 proyectos, y he participado en el diseño o asesoría como de 200, y
Y pues si uno está efectivamente preocupándose y yendo a revisar todos los edificios después de un problema, efectivamente nunca va uno a dormir. Entonces le agradezco mucho sus enseñanzas y consejos. Aparte de lo que nos enseñó de geotecnia, ¿no? Sí, claro, no digo que una cosa es todo lo que se aprende de lo técnico, que es indudable, ¿no? Pero muy pocas personas, como usted comentaba y como lo hemos platicado con otros invitados, es que muy pocas personas tienen la oportunidad de convivir pues detrás de lo técnico con el doctor Sebar y con muchos otros ingenieros. Entonces, pues yo creo que el aprendizaje fue al doble, ¿no? Sí, tengo una última anécdota, pero esta tiene que ver más con el SMIG. Como ustedes saben, él fue el fundador de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos y en el 2002 edité y soy coautor de un libro que es bastante conocido de ustedes, que es el Manual de Construcción Geotécnica. Y digo que es muy conocido porque es el bestseller de la sociedad. Es el libro que más veces se ha reimpreso y más se ha vendido. Entonces, el presidente de cuando lo hicimos era el ingeniero Schmitter, otra vez, y el presidente que entraba en el cambio de mesa era el ingeniero Héctor Valverde. Yo entraba como vicepresidente en su mesa. Entonces, como sabían que yo me llevaba muy bien con él, me pidieron que consiguiera una cita, pues para regalarle un libro e invitarlo a hacer una serie de actividades. Entonces, el día de la presentación nos tomamos una foto, que no sé si pudiéramos compartir un momento, Felipe. Por Ahí aquí está. está. Ahí está. Está sentado el doctor Sebat, por supuesto. Del lado izquierdo, en traje oscuro, está el ingeniero Héctor Valverde Landeros. Del lado derecho, en traje gris claro, el ingeniero Jacobo Schmitter. Y yo estoy en el centro. Y bueno, como yo sí le tenía mucha confianza y lo quería mucho al doctor, tengo mi mano derecha en su hombro. Después, cuando en el boletín, antes de que hubiera la revista que hay ahora, en el boletín de la sociedad se publicó esta fotografía, hubo gente que me criticó y me regañó y me dijeron que por qué lo estaba abrazando, que era una falta de respeto. Entonces, pues yo no entendía la crítica, ¿no? Y en la siguiente comida que tuve con el doctor le contesto y, y me dijo así, él entrecerraba los ojos así cuando quería hacer una pregunta así aguda, ¿no? Y le dije, pues que ya está usted grandecito para saber quién lo abrazaba o no. Así es que pues, si lo estoy abrazando y usted se deja, pues es porque nos llevamos bien. Se muere de la risa, ¿no? Sí, claro. Esta foto es de ese momento, en el 2002, hace 20 años, cuando escribimos este libro que está ahí sobre la sala de juntas, sobre la mesa. No, y digo, en una fotografía muy valiosa, digo, muy pocas personas cuentan con fotografías de él, según lo que nos contaba el doctor Rigoberto Rivera. Entonces, esta es otra, ¿no? Que estamos compartiendo igual aquí con los compañeros que están al pendiente de la entrevista. Y pues Sí, muchas gracias por compartirla también con nosotros, ingeniero. al contrario, gracias. Bien, ingeniero, me gustaría, ya que mencionó un poquito ahorita de cómo fue llevando esta parte pues digamos, ese brinco hacia la parte profesional, pues usted también es muy conocido en la práctica y sobre todo porque es director de la empresa que usted comentaba que fundó. No sé si nos quisiera compartir un poquito más de qué se trata la empresa en general. Bueno, sabemos que es de geotecnia, pero se enfocan un poquito más a la construcción, tengo entendido, ¿no, ingeniero? Es correcto, pero esta empresa que dirijo ahora no es en la que empecé trabajando. De 1981 al 2000, yo trabajé en otra empresa que se llamaba Construcción Especializada, que era propiedad de mi padre. Digo era porque ya cerró. Excepto el periodo de un año que dejé de trabajar, un año y medio que ya mencioné. Luego, en 1990, abrió otra empresa de diseño geotécnico. Se llamaba Diseño Especializado en Geotecnia, esta empresa. Y estuvo funcionando del 90 al 96. En el 96 dejó de operar porque yo me cambié de residencia. Fui a vivir a Panamá casi 2 años para ejecutar un proyecto, la construcción de un muelle en el puerto de Colón. El canal de Panamá corre de la ciudad de Panamá en el Pacífico a la ciudad de Colón en el Atlántico. Colón es la entrada del canal del lado del Atlántico y tiene a la fecha 3 puertos. Un puerto que se llama Balboa, otro que se llama Manzanillo y que se llama Cocosol. Bueno, la terminal se llama Colón Container Terminal, pero se le conoce esa zona como Cocosol. Entonces fuimos a construir ese muelle donde hice un trabajo pues bastante extenso, desde ejecución de sondeos, fabricación de pilotes preesforzados, hincado de pilotes, pruebas de carga estática y dinámica, luego la construcción de la obra civil del muelle. Entonces estuve como 2 años viviendo allá y como la empresa de diseño pues yo la llevaba, pues no tenía sentido
que estuviera abierta, entonces la cerré. Y cuando regresé a México en el 98, todavía seguí trabajando en la misma empresa, construcción especializada, 2 años más. A finales del 2000 me separé de la empresa y fundé la empresa que tengo ahora, que se llama Pilotec, Pilotec SADCB. Y en esta empresa fundamentalmente hacemos construcción geotécnica, es decir, construcción de pilas, pilotes, muros Milán, muros Milán prefabricados, tablestacas, micropilotes, anclas, inyecciones, bombeo. Y después, pues los clientes nos han ido jalando a hacer otras actividades que no tenía pensadas al principio, como pruebas de carga estática, pruebas de integridad, concreto lanzado, eso tampoco lo tenía pensado al principio. Y pues aprovechando un poquito pues, el respaldo técnico, también tenemos un pequeño departamento de diseño geotécnico. Durante un tiempo, pues desafortunadamente breve, unos 3, 4 años, el gerente de esa sección era el ingeniero José Segovia, que trabajó en TGC muchos años y a la salida de TGC se incorporó con nosotros hasta que falleció. Después ese cargo lo han ocupado otras personas, pero ya no con la intensidad con la que lo hacía el ingeniero Segovia. Lo hemos dejado un poquito a un lado. Otra actividad que me ha ocupado mucho últimamente, pero eso es a mí en forma personal, son los peritajes, que no tienen que ver ni con la construcción ni con el diseño geotécnico. Ya sea peritajes por un asunto jurídico o un asunto legal. Entonces me ha tocado hacer peritajes, pues no sé, para la supervía poniente, para el colapso de la línea 12, para edificios particulares, etcétera. En este momento estoy en uno que está en un tramo de una autopista donde hubo colapsos de varias estructuras. Entonces, es una actividad que tal vez está relacionada en mi participación en el Comité de Peritos en Geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles, pero bueno, últimamente tengo mucho trabajo de eso, no sé por qué, realmente. Sí, y digo, pues también es como parte del proceso, ¿no? Ha acumulado una experiencia también en la práctica y también es parte como de, pues estar también del otro lado, ¿no? De la parte de la revisión, creo que también se aprenden muchas cosas, ¿no? Ingeniero, también ahorita que comentaba, usted participa en el comité también, o en el subcomité de la parte de cimentaciones, del comité que, pues digamos, que revisa el reglamento, las normas técnicas del reglamento de la Ciudad de México. Y tengo entendido que ahorita están o estaban en reuniones tratando como de actualizar las normas, ¿es correcto esto? Es correcto. Estoy integrado en ese comité. El comité es... forma, digamos, depende del gobierno de la Ciudad de México, es honorario, no se cobra, es un trabajo honorario. Es el comité del reglamento de construcciones. A su vez tiene un subcomité para las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones. Ese subcomité lo encabeza el doctor Gabriel Ovinet y desde hace, no sé, 7, 8 años me invitó para colaborar pues, con mi experiencia y opiniones, etcétera, en la versión de las normas que se publicaron en 2017, que estaban listas desde como 2 años antes, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Entonces, me ha dado oportunidad de pues colaborar en ese subcomité desde la versión anterior y después se ha revitalizado el comité. En la versión anterior éramos 5 o 6 personas y realmente así activos estábamos como 3 o 4. Estaba el doctor Ovinet, el doctor Reséndiz, el doctor Mendoza y probablemente su servidor. Entraban y salían el ingeniero Schmitter, el doctor Luis García, Moisés Juárez y Edgar Méndez, me parece. Pero ahora se han sumado muchas personas en esta nueva versión del subcomité. Somos 15 o 16. Entonces, no quisiera nombrarlos porque igual se me olvida alguno y me va a dar mucha vergüenza. Entonces, somos 15 o 16 personas y ya están involucrados a otros aspectos, no nada más el de procedimientos constructivos, sino también cosas que tienen que ver con la parte estructural. Hay 2 estructuristas involucrados, no ingenieros geotécnicos, sino estructuristas, ingenieros del área sísmica, etcétera. Gente del modelado numérico también. Entonces, las normas han tomado un aspecto un poquito diferente. En este momento estamos planeando que la nueva versión de la norma salga junto con todas las demás en el 2023. En el trabajo de redacción de las nuevas
disposiciones, pues vamos trabajando intensamente. Ya se tiene prácticamente concluido la parte de exploración del suelo, cimentaciones someras, cimentaciones profundas, yo diría que va como un 75-80%. De hecho, va a presentarse el avance de esto en el quinto Simposio Internacional de Cimentaciones Profundas que organiza la SMIG. En el 12 y 13 de mayo lo va a presentar el doctor Manuel Mendoza, que es el encargado de ese grupo de trabajo. Y están pendientes excavaciones, que va como a la mitad, procedimientos constructivos, la parte sísmica, la parte estructural también está avanzada, etcétera. Entonces, queremos tenerlo terminado en 2023, probablemente a finales. Paralelamente estamos trabajando en un libro que son ejemplos de diseño con base en las normas. Estos ejemplos de diseño tienen 3 antecedentes que se han publicado antes en el Instituto de Ingeniería, 2 como series azules y 1 como una serie anaranjada, y casi todos los ha escrito el doctor Obinet. Y las versiones anteriores eran ejemplos, pues yo diría, académicos. O sea, se plantea un edificio con una cimentación determinada, se toma un suelo determinado, en la sombra del lago, de transición o de lomas, y se resuelve la cimentación. Y los ejemplos están detallados, hay inclusive interacción sobre la estructura, cálculo de hundimientos y de capacidades de carga, o sea, están muy completos. Pero para esta ocasión yo propuse que se hicieran de otra manera los ejemplos, que se tomaran ejemplos reales, tomados de estudios reales, proporcionados por los miembros del comité, en los cuales se quita toda la información con la cual se puede identificar el proyecto. Entonces se tiene otra vez un edificio, pero con sondeos reales y con datos de laboratorio reales y con cálculos reales también, con las acciones que ya están ahora con las nuevas disposiciones. Entonces yo soy el editor de este libro, tenemos pensado hacer 34 o 35 ejemplos, si mal no recuerdo, y vamos como a la mitad o un poquito más, tal vez el 60% de elaboración de ejemplos. Entonces creo que va a ser una nueva manera de mostrar los ejemplos hacia los colegas de cómo poder resolver los problemas reales aplicando las normas técnicas complementarias para diseño, construcción de cimentaciones. Hay temas muy complicados de explicar y de resolver. Por ejemplo, la fricción negativa en pilas o pilotes. Desde las disposiciones de 2017 se quitó la fricción negativa como parte de las acciones sobre que disminuyen la capacidad de carga del elemento. Y eso ha provocado muchas confusiones. Estamos trabajando tanto en la norma como en los ejemplos para clarificar esta situación. La capacidad de carga o la resistencia, más bien para hablar en términos del reglamento, la resistencia R, cómo se debe calcular en caso de zapatas de colindancia con carga excéntrica, por ejemplo, también es una cosa complicada de resolver. El doctor Obinet nos ha ilustrado bastante al respecto. Entonces, algunos de estos temas, repito, son bastante delicados. Un tema que sé que al ingeniero Felipe Jiménez le interesa bastante, que son los desplazamientos durante excavaciones. También estamos procurando tener fronteras límite que son función, como probablemente te imaginarás, de la profundidad de la excavación, pero también del método de contención y de apuntalamiento. Entonces, estamos trabajando en eso, esperando tener resultados, repito, para el 2023. Sí, claro, y yo creo que generan mucha expectativa estos ejemplos que usted comenta, porque sin duda creo que quienes los están redactando pues van a vaciar su experiencia, ¿no? En cómo resolvieron también los problemas, porque siempre los problemas son distintos y siempre son complicados, ¿no? Entonces ya con eso, yo creo que a las personas que no tengan tanta experiencia les va a servir mucho pues como un poquito de aplicar el criterio, ¿no? Entonces a mí me parece una iniciativa muy, muy buena, sobre todo porque pues complementa este trabajo y se quita la parte de que hay muchas personas que siguen al pie de la letra del reglamento, ¿no? Entonces ya la forma como de aterrizarlos creo que es muy, muy interesante. Sí, Y sí, perdón, la interrupción. Aquí la situación es un asunto de concepto. Hay personas que diseñan utilizando la normativa del reglamento, lo cual es muy respetable, pero esa no es la idea. La idea es diseñar conforme uno considera adecuado, puede ser con métodos analíticos, con modelado numérico, como sea, con pruebas de campo, que ahora se están integrando, por cierto, y la idea es revisar
que las desigualdades del reglamento se cumplan. Bueno, y otros puntos, ¿no? El número mínimo de exploraciones, los valores límite el estado límite de falla, etcétera. Pero la idea es revisar con el reglamento. Entonces, puede ser que el reglamento quede escaso en algunas ocasiones. Es decir, puede ser que la capacidad de carga nos dé un cierto valor con un método y con las expresiones se viene el reglamento de otro, y uno prefiera quedarse con los valores menores, porque hace uno pruebas de carga o porque le tiene más confianza al método que está uno utilizando. Es decir, no es rigurosamente exacto. Tiene que cumplir con las desigualdades del reglamento. Punto. Ahora, el otro aspecto que hay que recordar es que el reglamento es la ley. No es Claro. si uno quiere o uno no quiere. Es que hay que cumplir la ley a fuerza. Por ejemplo, si uno se encuentra con un semáforo y está en rojo, pues hay que detenerse. Es la ley, ni modo. El castigo por pasar ese semáforo pues puede ser un choque o una multa, pero el castigo por no cumplir con el reglamento puede ser pues más dramático. Por ejemplo, si un edificio está asegurado, tiene algún percance por algún problema, un incendio, un sismo, lo que sea, una inundación porque alguien dejó la llave abierta de un baño y hubo un problema, y el edificio no está cumpliendo con la normativa del reglamento, la aseguradora no paga. O sea, hay aspectos que se tienen que cumplir y este es la ley. Nos guste o no, hay que cumplirlo a fuerza. Sí, claro, y yo creo que es muy importante lo que se comentaba de que al final eso deberían incluir los informes geotécnicos, ¿no? El criterio del diseñador, pero aparte siempre verificar lo del reglamento, pero es también como un requisito, ¿no? No necesariamente que nos vayamos con la expresión que encontramos en el reglamento, sino que también se cumpla adicionalmente. Y algo que usted comentó ahorita sobre la fricción negativa es algo que me causó un poquito de gracia porque hicimos un video aquí con los compañeros sobre el tema, ¿no? Sobre lo que especifica en específico el reglamento, ¿no? Y entonces pues se desató ahí un debate entre las personas que opinan que sí, que no. No sé si rápidamente nos podía dar ahí más o menos pues digamos, lo que usted interpreta de lo que dice el reglamento. Sí, con mucho gusto. La situación no es sencilla, es un problema difícil de comentar. La norma lo que nos dice es que la fuerza que se calcula como fricción negativa no se debe tomar en cuenta para la capacidad de carga del elemento, geotécnica me refiero, o para la resistencia. Entonces, esto ha generado un sinnúmero de confusiones. Por ejemplo, participé revisando otro peritaje, un proyecto importante en la zona del lago de la Ciudad de México, donde la longitud de la pila tenía una porción importante de fricción negativa. Vamos a hablar de 2/3 de la longitud total del elemento y 1/3 de fricción positiva. Entonces, los diseñadores consideraron que solamente deberían de considerar la fricción positiva del tercio inferior. Todo lo demás lo estaban despreciando porque era fricción negativa. Entonces, comentando esto en el pleno del comité, que no, eso es un error. Claramente dice el reglamento que no se debe tomar en cuenta la fricción negativa. Hay que tomar la fricción positiva a todo lo largo. Eso es una confusión importante. Otro aspecto. Dice que solamente se debe de tomar en cuenta para el cálculo estructural, para la resistencia estructural del elemento. Entonces, eventualmente hay que determinarla. El problema para determinarla con la expresión que viene en la norma es que es una integral complicada de resolver. Tan complicado es así que nos atrevimos a poner la primer figura en la norma técnica complementaria para tratar de explicar el fenómeno. Y al final se tiene un párrafo donde dice, bueno, esto es tan complicado que mejor háganlo con un modelado numérico. Entonces, vamos a tratar de resolver esta situación con un procedimiento más simple, porque entendemos que sí se quedó bastante complicado y confuso. Eso es lo que pudiera adelantar al respecto. Sí, no, pues muchas gracias. Igual, pues lo vamos a compartir, digo, para tener pues un punto de vista de alguien que esté involucrado en el desarrollo de las normas. Perdón, estamos incluyendo también en los comentarios a la norma, porque pueden venir los artículos con la norma, pero abajo vienen comentarios que estamos incluyendo, inclusive con referencias y cosas de ese tipo. En los comentarios viene una explicación que tratamos de hacer lo más clara posible de por qué esta consideración de no incluirla en la resistencia del elemento. Tiene que ver, por supuesto, con el fenómeno de hundimiento regional
y que cuando hay desplazamientos, pues esa fricción negativa pues desaparece y se vuelve a empezar a generar cuando otra vez se vuelve a incrementar el abatimiento piezométrico en el entorno. Pero sí es una cosa de veras complicada de explicar. Espero que no me pidan hacerlo ahorita, porque sí, es muy complicado. No, no, igual, nada más se va a quedar como comentario, digo, al final, comentando esto, igual va a decir, digo, hay diferentes y se respetan las opiniones, ¿no? Hay quien asegura que sí se deben hacer, entonces, lo que comentamos es que es un tema que ha generado pues mucha polémica incluso entre los mismos investigadores, entre la gente de la práctica, pero yo he que platicado con el doctor Ovineta al respecto y le he preguntado, pues él me ha explicado bastante claro el por qué no debería considerarse, pero aún así hay personas que opinan lo contrario y pues es respetable también, ¿no? Recordando un poquito al doctor Leonardo Sebart, él la consideraba en dos aspectos. Uno, es una carga adicional que está accionando sobre la pila o el pilote. Y dos, al estar colgado el suelo alrededor del pilote en una cierta área tributaria, en esa área tributaria que se va haciendo como pata de elefante, de acuerdo al doctor Sebart, esos dibujitos vienen en su libro, desconfina o disminuye el esfuerzo efectivo en la punta de la tira del pilote y entonces disminuye la capacidad de carga por punta. Entonces, eso pues ya quedó demostrado que no es así y se demostró a través del modelado numérico. La primera persona que lo hizo de esa forma fue el doctor Juan Félix Rodríguez, precisamente de su tesis doctoral. Pero, repito, es complicado de explicar con palabras sencillas y llanas. Vamos a ver si podemos lograrlo en la siguiente versión. Sí, no, qué bueno que se toquen estos temas y pues estamos ya a la espera de estas nuevas versiones y de todo el material que lo acompaña. Y también me gustaría platicar, ingeniero, ya que comentó ahorita y tocó el tema también del manual de construcción geotécnica. Además de ese libro, pues ha participado en la edición y como coautor también, pues de una gran cantidad de libros muy interesantes. No sé si nos pudiera comentar, pues de manera breve, cuáles han sido estos libros. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el primero en que me tocó participar es uno que se llama Manual de Cimentaciones Profundas. Este era un proyecto que yo tenía interés en desarrollar, pero bueno, circunstancialmente no pude hacerlo. Y cuando ingresó como presidente de la Sociedad de Mecánica de Suelos, el ingeniero Mario Jorge Orozco, les encargó la edición al ingeniero Schmitt y al ingeniero Roberto Avelar, actual presidente de las MIC, por cierto. Y como yo tenía avanzado un poquito ya la organización del libro, nos reunimos los tres, vimos qué temas que era conveniente desarrollar, vimos qué personas era conveniente invitar para hacerlo y lo hicimos de esa forma. Yo me quedé con el encargo de desarrollar el capítulo de procedimientos constructivos, que malamente le llamé construcción, pero porque más bien son procedimientos constructivos, y así fue. Y terminando ese libro, que ha tenido bastante éxito también, por cierto, le comenté al ingeniero Schmitter, oiga, pues qué lástima que no pudimos integrar otros temas como muros Milán, anclas, tablestacas, etcétera, y me dice, pues ¿por qué no lo haces tú? Y le dije, no, pues es un trabajo muy pesado. Yo creo que mejor le dijeron a Enrique Santoyo, ¿no? O el doctor Ovinet. Les propuse esto a ellos dos y pues no se animaron. Me dijo, pues ¿por qué no lo haces tú? No, pues yo no. Pasó un año, me volví a encontrar a Hans Schmitter, que era el presidente. Me dice, ¿qué pasó? Digo, pues no ha pasado nada porque estos señores no quieren. Me dice, pues ¿por qué no lo haces tú? Bueno, lo hago yo, pero con una condición, que me dejan hacer lo que se me pegue la gana. Yo quiero escoger los temas, los autores, yo soy el editor, yo hago lo que quiera, adelante. A los 10 minutos no se cumplió y me dijeron que tenía que ser una u otra cosa, pero bueno, eso es historia que ahorita no viene al caso. Entonces publicamos el Manual de Construcción Geotécnica 2 años después, en el 2002, y después pasó un tiempo, en el 2004 participé en otro libro que se llama Una obra que hace ciudad, que es sobre un proyecto que desarrollamos en la ciudad de Puebla, sobre se llama el viaducto Juárez Cerdán. Después participé en el Deep Foundations Institute en la elaboración de pues es un pequeño libro, no es muy grande, sobre muros Milán. Participé con los muros precolados, algo de maquinaria, etcétera. Fue una experiencia interesante porque pues participaron colegas de otras partes del mundo, fundamentalmente Estados Unidos, pero también de Francia y de Italia, sobre todo los franceses que tienen mucha experiencia en esto. Después de mucho tiempo, creí conveniente hacer una nueva edición del Manual de Cimentaciones Profundas e hicimos entonces otro libro en 2017 que se llama Ingeniería de Cimentaciones Profundas y con una cobertura del tema mucho más amplia, tan es así que nos salió en 2 tomos.
Incluimos temas nuevos como patología de cimentaciones profundas, pilas de energía y pilotes de control. Y continuamos con otros que ya teníamos, de exploración del suelo, diseño geotécnico, diseño estructural, procedimientos constructivos, micropilotes, y recimentaciones, etcétera. Y ahora estamos trabajando en otro que, bueno, el año pasado terminó uno sobre el 75 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles, que fui el editor, nada más. Y ahorita estamos terminando en otro que se llama, por el momento, Control, Tratamiento y Mejoramiento de Suelos. Este libro estamos dando vueltas desde hace 3 años, pero parece que ya vamos a publicarlo. Estamos en la recta final de la edición, es decir, ya del formateo del libro, ya tenemos todo el contenido y tiene una actualización de muchos de los temas del manual de construcción geotécnica, como tablas tacas, diseño de muros Milán, etcétera. Desafortunadamente, muchos de los autores del manual de construcción geotécnica ya no están con nosotros, como el ingeniero Santoyo y el ingeniero Segovia. Entonces, el capítulo de muros Milán, pues lo escribí yo, por ejemplo. El capítulo de empujes que escribió el ingeniero Segovia, ahora lo escribió el ingeniero Alberto Cuevas. Él también escribió el capítulo de anclas, etcétera. Yo creo que también van a salir 2 tomos. Es un libro que está bastante actualizado. Están participando otras personas y tenemos capítulos nuevos como estabilización de suelos con cal y concreto lanzado, por ejemplo. Entonces, creo que es un libro que va a ser muy útil. No sé si va a tener el mismo éxito que el anterior. En el anterior nos dieron el premio al mejor libro de ingeniería civil en el colegio de ingenieros civiles en 2002. No sé si va a tener el mismo éxito, pero creo que va a ser un libro muy, muy útil. Pues en esos libros estamos. Ojalá que sí, digo, son al final, pues todos los antecedentes de este libro y los de otros temas, pues han tenido bastante éxito. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo. A mí personalmente el manual de construcción geotécnica, pues fue de los primeros libros con los que yo me encontré del SMIC y me parecieron, pues, digamos que concentraban la práctica y la investigación en algo que se ha perdido mucho, ¿no? Bueno, en algunos sectores, ¿no? A veces se aleja un poquito la investigación de la práctica y en estos libros, pues se concentraba muy bien. Ingeniero, no sé si estoy en lo correcto, pero usted, pues digamos, está fungiendo actualmente como vicepresidente por Norteamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. ¿Es cierto? ¿Es correcto esta información? Es casi correcto. Esta grabación la estamos haciendo el 29 de marzo y yo voy a tomar el cargo hasta el 1 de mayo de este año de 2022. Entonces, casi correcto. Ya me mandaron una carta diciendo que mi candidatura fue aceptada. Esto es una cosa interesante. Como la región de Norteamérica solamente tiene 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, es una regla no escrita que se vaya rotando la vicepresidencia entre los 3 países. Entonces, actualmente la tiene Canadá, a cargo del profesor Tim Newsom, que aunque es inglés, vive en Calgary, en Canadá, y anteriormente la tenía Paul Main, del Georgia Tech, y anteriormente la tenía el doctor Obinet, y así podríamos ir para atrás, ¿no? Entonces, en México la han tenido el doctor Leonardo Sebert, el profesor Alfonso Rico, el ingeniero Guillermo Springal, el doctor Obinet, y pues ahora cayó en mis manos. Espero no destrozar la reputación de las personas que me precedieron. Bueno, no su reputación, sino su trabajo. Hoy en día la situación es un poquito diferente, el mundo está más globalizado, es muy fácil participar en eventos internacionales a través de eventos virtuales, como este que estamos llevando a cabo ahora mismo. Sin embargo, pues es importante a veces estar presente. Entonces, yo pienso viajar a Sydney al Congreso de la Sociedad Internacional. También pienso viajar el año que entra al Congreso Panamericano, que va a ser en Concepción, en Chile. Y espero estar presente en los congresos nacionales de los 3 países, los 4 años de mi gestión, tanto de Canadá como Estados Unidos y, por supuesto, pues de México, empezando en Guadalajara. Porque además hay que entregar un reporte, ¿no? De qué actividades tuvo cada país. Es una actividad interesante y el reto para mí en este caso es impulsar pues a México en concreto en la participación de diversas cosas. Va a estar difícil que nos traigamos otra vez el Congreso Internacional a corto plazo, pero sí podemos tener más personas participando en comités internacionales. Por el momento participamos en 2 o 3, nada más. El doctor Obinet, y luego el doctor Rangel, José Luis Rangel, y luego yo, fuimos presidentes del Comité TC 214 sobre suelos blandos de la Sociedad Internacional.
Entonces, hay que buscar que eso continúe, por ejemplo, ¿no? Y buscar más actividades internacionales en México. El principal problema que me he enfrentado, yo he estado asistiendo a estas cosas desde hace casi 16 años, el principal problema al que me he enfrentado es que en México somos poco participativos de los eventos internacionales, por lo que sea, porque es muy caro viajar, porque pocas personas hablan inglés o se desenvuelven en otro idioma, o porque el trabajo técnicamente no es tan valioso, como sea. Hay poca participación. Casi toda viene del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero hasta ellos últimamente están participando poco. Entonces, es una tarea que tengo en mente, revitalizar la participación de mexicanos o personas residentes en México, no necesariamente mexicanos, que representen a nuestro país en estos foros internacionales. A mí, en lo personal, me interesa muchísimo. Pues qué bueno, digo, al final es una responsabilidad muy grande, pero pues no creo que, pues digamos, yo creo que lo va a cumplir sin problema, ¿no? Como ha demostrado, digo, para los que tienen el gusto de conocerlo, el ingeniero Paniagua es pues muy activo en las sociedades técnicas y ha impulsado muchísimos proyectos y eso se agradece porque pues muchas veces eso pues se deja de hacer y entonces el ingeniero es alguien que lo ha mantenido durante toda su trayectoria, entonces seguramente va a ser un buen trabajo, ingeniero. Muchas gracias, Felipe. Ya para finalizar, ingeniero, si nos pudiera contar un poquito sobre su participación en el posgrado en geotecnia de la UNAM, digo, porque hay personas que no tienen el gusto, yo espero que la mayoría sí, pero no conocen tanto pues su trayectoria y su trabajo que ha hecho, sobre todo en el posgrado. ¿Nos podría platicar algo al respecto? Sí, es tan extenso, esto nos va a tomar menos de un minuto. En alguna ocasión me encontré con el doctor Rigoberto Rivera en un evento, creo que cuando él era presidente, si mal no recuerdo, 2008, y él era el coordinador de geotecnia en el posgrado. Y le sugerí la idea de contar con una materia en donde se expusieran procedimientos constructivos geotécnicos, de cimentaciones, contención de excavaciones, apuntalamiento, mejoramiento masivo de suelos, instrumentación geotécnica, etcétera. Y me dijo, me parece bien, ¿por qué no propones la materia? Hay que proponérsela a la CEP. Yo contaba con un poquito de experiencia de cómo hacerlo, porque participé en una actividad de este tipo en otras instancias, y lo preparé. Tuve la fortuna o la suerte que, por ejemplo, la bibliografía, pues eran los libros que hemos estado comentando, entonces se facilitó mucho, ¿no? Un año después, aproximadamente, me manda a llamar el doctor Rivera y me dice, te tengo una noticia buena y una mala. La buena es que la SEP ya aceptó tu materia, entonces se va a poder impartir. La mala pues, es que la tienes que impartir tú. Entonces, desde el 2008, 2009 estoy impartiendo la materia de procedimientos constructivos. Se lanzó como parte del programa de la especialidad en geotecnia, pero frecuentemente, no voy a decir que todos los semestres, pero frecuentemente, yo diría el 80% de los semestres, cuento con estudiantes de maestría que se anotan como oyentes. El único compromiso que les pido es que efectivamente trabajen y hagan todos las tareas y eso, ¿no? Porque si nada más van como receptores pasivos, pues no es muy divertido, ni para ellos ni para mí. Entonces, frecuentemente, repito, tengo estudiantes de maestría como oyentes y un número regular de estudiantes de especialidad. En los últimos 3 o 4 años he estado sorprendido porque se han inscrito en mi materia muchas, sobre todo mujeres, ingenieras geofísicas, a las cuales les cuesta mucho trabajo desarrollar los problemas o las tareas que dejó que están relacionadas con ingeniería civil. Por ejemplo, calcular los empujes sobre un puntal metálico, ¿no? Por ejemplo. Y luego diseñar el puntal metálico tanto a compresión o flexocompresión como por esbeltez o pandeo. Entonces, eso se les dificulta muchísimo a estas ingenieras, pero bueno, hacen un esfuerzo y casi todas lo han sacado adelante. Normalmente tengo un número entre 10 y 12 alumnos más los oyentes y ahora con la pandemia pues se ha disminuido mucho. Tanto así que este semestre pues solamente tuvo un alumno inscrito, entonces solicité a la coordinación de geotecnia pues que lo dejáramos para el semestre que entra. Entonces estoy en semestre sabático, por así decirlo, en este momento. Por otro lado, me invitan frecuentemente a que participe como sinodal de tesis tanto de licenciatura, de especialidad como de maestría, lo cual he hecho pues, con bastante frecuencia. Y
nos asignan en el programa de especialidad también a algunos alumnos para que seamos sus tutores a los diferentes profesores. Entonces también tengo normalmente 3 o 4 alumnos que son mis tutelados para dirigir la tesis o orientarlos en sus estudios de posgrado. Pues a grandes rasgos es mi participación en este renglón. Muchas gracias, ingeniero. Digo, yo me incluyo en estos estudiantes que hemos tomado la materia estando en la maestría. Es pues una materia muy recomendable para las personas que nos escuchen, que estén en la maestría. El ingeniero Paniagua pues es muy amable y nos deja entrar a su clase, entonces yo creo que vale la pena que tomen la oportunidad en cuanto se vuelva a reincorporar aquí al posgrado. Y pues no estaría mal que esta materia se impartiera en la maestría, creo que sería de mucha importancia, ¿no cree, ingeniero? Hay una iniciativa, me parece que es del doctor Rivera precisamente, de que las materias de maestría y especialidad puedan cursarse en un programa u otro, pero no sé por qué motivos administrativos eso no ha prosperado. Pero sí, creo que sería útil. De hecho, Bueno, si ya estamos en la maestría, podríamos inclusive subir el nivel un poquito, ¿no? sí, claro, ¿no? Yo creo que lo amerita. La clase es muy buena, déjenme decirle y Muchas comentarle a los gracias. demás compañeros. Y para los que no tengan la oportunidad, pues, de inscribirse al programa, el ingeniero constantemente participa en conferencias y en charlas sobre procedimientos constructivos. Incluso aquí en el canal con nosotros también ha colaborado. Entonces ustedes pueden consultar estos videos y han sido muy útiles, sobre todo porque me han notificado de pronto que en programas, no sé, en Acatlán, en Aragón, que también se imparte ingeniería civil, estos videos se toman como referencia en las clases, entonces eso habla pues de la calidad del ingeniero. Ingeniero, ya para finalizar y no robarle más de su tiempo, ¿nos puede comentar un poquito sobre el tema que está desarrollando a grandes rasgos, ¿no? Para el doctorado? Claro que sí, con mucho gusto. La idea original era, mi tutor es el doctor Rigoberto Rivera, la idea original es desarrollar una celda que en el mundo se conoce como celda Osterberg. Es una celda que se coloca de la manera más sencilla, aunque puede ser en cosas más complicadas, en la punta de los elementos de cimentaciones profundas. Pensemos por el momento en una pila y consta de un gato que en el momento de accionarse el gato, que queda ahogado en la punta de la pila, empuja hacia abajo una placa y va a desarrollar una prueba de carga de punta y empuja hacia arriba y desarrolla una prueba de carga de fricción. Entonces se le conoce en términos generales como celda bidireccional. El inventor fue el doctor Georg Osterberg, por eso se le conoce así en todo el mundo, que era una persona súper amable. Yo tuve la oportunidad de charlar con él un par de ocasiones. Y en México se han hecho pruebas de carga estática con este procedimiento hasta donde yo sé 3 o 4 veces. Una en la Torre Mayor y pues no funcionó muy bien. Hay un artículo que escribió el ingeniero Schmitter al respecto que está publicado en la revista Geotecnia. Otra en un proyecto en Guadalajara que desconozco, y otra en un proyecto que se hizo en la Ciudad de México con, yo diría, el récord de carga aplicada a una pila, que fueron 7,000 toneladas, 3,500 hacia abajo y 3,500 hacia arriba. Entonces, esa era la idea original. Pero, una vez formado el comité doctoral, el presidente del comité, el doctor Obinet, vio poco, ¿cómo podemos decir? Poca aportación del tema en fabricar y construir y operar una celda de este tipo, sino que insistió en investigar sobre el comportamiento de punta de fricción investigado a través de este aparato, que son pruebas de escala real. Entonces cambió un poquito el sentido del proyecto de investigación. En el transcurso del proyecto, el doctor Bennett insistió también en que aparte de las pruebas físicas, se hicieran modelaciones numéricas al respecto, para lo cual pues tuve que empezar a tomar clases de modelación numérica con el señor que está aquí compartiendo la pantalla conmigo, al cual le agradezco mucho todas sus enseñanzas, porque aunque no partí de cero, pues casi, ¿no? Como de punto 3. Entonces, pues tuve la oportunidad de aprender un poco al respecto y darme cuenta de que esto del modelado numérico es más complicado de lo que parece. Desafortunadamente, pues personas toman los programas, empiezan a dibujar en el CAD cuál es el problema y sin preocuparse mucho por el modelo constitutivo, perdón, o por las propiedades del suelo, pues arrojan resultados que no necesariamente son muy buenos.
Bueno, ese es por la parte del modelado. Y estoy también utilizando datos de muchas pruebas de carga estática, de compresión y tensión que he hecho en mi carrera profesional. He hecho pues, más de 300, entonces pues, sí tengo una base de datos más o menos grande. Pudimos tomar algo de información ahí y construimos ya la primera pila con la celda bidireccional el mes pasado. Esperemos en un par de semanas hacer el primer ensayo de este tipo. A grandes rasgos ese es el proyecto de investigación. Y bueno, quisiera escuchar propuestas de cómo llamarle. Yo por lo pronto pienso llamarle celda Puma, ¿no? Porque se está desarrollando aquí en la UNAM, pero bueno, eso podría ser motivo y sujeto de algunos comentarios y chascarrillos. Entonces, ¿no? Se aceptan sugerencias. Pues vamos a aprovechar para que nos dejen sus sugerencias también aquí en los comentarios del video para escuchar a ver cómo se le pone esta celda. Digo, seguramente pues va a aportar muchísimo, eso sin duda, ¿no? Entonces, pues están invitados, ya nos lo acaba de comentar, ingeniero. Ingeniero, pues digo, para mí también fue un gusto, ¿no? Ahorita que mencionaba de haber participado con usted, digo, al final yo fui con toda la disposición, dije, pues a ver qué aprendo yo aquí también, ¿no? Con el ingeniero y pues digamos que me sorprendió mucho, ¿no? Yo lo ubicaba a usted pues en la parte de construcción, yo no sabía, pues digo, qué tan metido estaba en la parte teórica y pues me pareció algo a mí sorprendente, ¿no? Que no tenía tanto el gusto de conocerlo. Entonces, pues para los que no lo conozcan, el ingeniero además de la parte constructiva que la maneja muy bien, en la parte teórica y en la parte técnica, pues también tiene pues muy sólidos los conocimientos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias también, ingeniero, por pues digamos la oportunidad de participar con usted. Que esperemos no sea lo último en lo que podamos colaborar en algún futuro, ¿no? Seguramente no. Y pues digo, ya nos excedimos un poquito del tiempo abusando de su confianza. A nosotros, pues no nos resta más que agradecerle, ¿no? El que usted siempre esté dispuesto a colaborar, sobre todo pues enfocado a la comunidad joven, ¿no? De estudiantes como nosotros. Siempre es muy grato escuchar experiencias de profesionales y gente que ha destacado en el área. Entonces, le reiteramos nuestro agradecimiento, ingeniero. No sé si quiere agregar algo. Sí, aparte del nombre de la celda, me gustaría que contestaran el acertijo matemático. Eso me interesa mucho, porque realmente es interesante cómo se resuelve. En fin, espero sus comentarios. Gracias. Y lo vamos a hacer una publicación que esperemos, ya que al final hayan contestado los compañeros, usted nos dé la respuesta si es que la encontró. No, sí, por supuesto. Nada más que usar lápiz y papel, como me dijo el doctor Juárez Vadillo. Muy bien, ingeniero, pues muchísimas gracias. Esperemos que pues también a usted le haya agradado, se haya sentido cómodo con esta plática, que seguramente pues va a escuchar en un futuro, ¿no? Siempre es un gusto. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias al equipo de Ingeniería Geotécnica por invitarme. Buenas tardes. Muchas gracias, compañero. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. No se lo pierdan y además no se pierdan el contenido pues que hemos estado generando. Hasta luego.